Todos nosotros sabemos. Y que esa religión falsa también condena. Sección, sabemos eso, y también sabemos que Satanás es un ángel de luz, al menos está disfrazado como un ángel de luz, y sus ministros también están disfrazados como ángeles de luz. Esto quiere decir que opera en el ámbito de la religión. Por eso, la religión falsa se llama doctrinas de demonios en las Escrituras. La Biblia advierte repetidamente sobre las doctrinas de demonios. Advierte repetidamente sobre la religión falsa. Advierte sobre su presencia, es ubicua, está en todas partes todo el tiempo. Advierte sobre sus propagadores o profetas, aquellos que la difunden, y más específicamente, la Biblia advierte sobre su peligro. Nada es más, en última instancia, terminalmente peligroso que la religión falsa. El mundo, por supuesto, se siente fácilmente atraído hacia la religión falsa. El mundo fácilmente bebe su veneno fatal, y podrías preguntarte, ¿por qué la religión falsa es tan atractiva para el mundo? ¿Por qué las personas tienen tan poca resistencia a la religión falsa? ¿Por qué la religión falsa es tan globalmente dominante y abarcadora? Y la respuesta es esta. Porque todo el mundo yace en el regazo del maligno, como dice un Juan 5. Todo el mundo pertenece al reino de las tinieblas. Jesús dijo esto en Juan 8. Dijo, en el versículo 43, ¿por qué no entendéis lo que os digo? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? ¿Por qué? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Él ha sido un homicida desde el principio, y no permanece en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo suyo, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me creéis. Y luego Jesús dijo esto, el que es de Dios oye las palabras de Dios, por esta razón, no las oís, porque no sois de Dios. La razón por la que el mundo es tan susceptible a la religión falsa es porque, por naturaleza, los pecadores no pueden oír la palabra de Dios. Son resistentes a la verdad. No son resistentes a las mentiras. Siguen a su padre, el diablo, quien es un mentiroso y el padre de la mentira. Para todos los que están en su reino, no tienen resistencia a las mentiras. Y así, todo el mundo cree en mentiras religiosas y no es capaz de rechazar las mentiras porque no puede rechazar al mentiroso. Esa realidad está detrás del texto que queremos mirar hoy. Mi preocupación no es cuán fácilmente las personas son llevadas a una religión condenatoria. Mi preocupación es cuán difícil es para las personas abrazar la religión verdadera. Es fácil para las personas no salvadas caer en una religión condenatoria. Eso les resulta natural. Es difícil para las personas no salvadas abrazar la verdadera religión de Dios. No les resulta natural. Dicho de otra manera, es fácil para las personas seguir las mentiras de Satanás hacia el infierno.
Es muy difícil para las personas seguir la verdad de Dios hacia el cielo. En el Sermón del Monte, este famoso sermón que ocupa Mateo 5, 6 y 7, nuestro Señor está contrastando la religión verdadera con la religión falsa. Y necesito decir desde el principio que la religión falsa con la que Él está contrastando la religión verdadera no es alguna forma de religión pagana, sino más bien una religión que afirma basarse en las Escrituras. Lo que es una forma falsa de la religión del Antiguo Testamento. Esta es la más grave de todas las decepciones. Cuando estás tan cerca de la verdad, estás tratando con la revelación real de Dios, pero la has torcido en una religión falsa. Las religiones falsas no siempre son etiquetadas como falsas. La religión falsa puede ser etiquetada como judaísmo. La religión falsa puede ser etiquetada como cristianismo. La religión falsa incluso puede ser etiquetada como evangelicalismo. La religión falsa incluso puede hablar de Cristo y del Evangelio. El Sermón del Monte está diseñado para desenmascarar la forma falsa, la adulteración de la verdadera religión bíblica que era practicada por los judíos bajo el liderazgo de los fariseos y los escribas. Y el punto claro y distintivo del sermón se encuentra en el capítulo 5, versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los escribas y los fariseos eran los propagadores de la religión del Antiguo Testamento, al menos según su definición, pero habían convertido esto en una religión de justicia basada en obras, donde ganabas tu entrada al reino de los cielos. Los escribas y los fariseos eran los legalistas más meticulosos del planeta. Basaban todo lo que hacían en el Antiguo Testamento, la revelación divina de Dios, y, tan justos como eran, no tenían el tipo de justicia que les permitiría entrar al reino de los cielos. Así que nuestro Señor dice, a menos que vuestra justicia exceda la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, ¿cuán justos necesitas ser? Al final del capítulo 5 lo expresa de esta manera, versículo 48, sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si quieres entrar al reino de los cielos por obras, entonces sé perfecto. ¿Qué tan perfecto? Tan perfecto como Dios. Para ganarte tu entrada al cielo, tendrías que ser tan perfecto como Dios. La religión falsa del judaísmo consistía en que podías ganarte tu entrada al cielo mediante tu justicia, tus obras, tus actividades religiosas. El sermón está diseñado para mostrar la insensatez de eso. Jesús ataca sistemáticamente todos los aspectos de ese falso judaísmo. Los desmantela y los aplasta bajo el peso de sus deficiencias. Y, esencialmente, les dice, en lugar de estar orgullosos de tus logros religiosos, necesitas verte a ti mismo como pobre en espíritu. Necesitas llorar. Necesitas ser manso y humilde. Necesitas tener hambre y sed de una justicia que no tienes. Necesitas ser misericordioso.
Necesitas ser puro de corazón. Necesitas ser pacificador. Esos son todos los bienaventurados. En lugar de estar orgulloso y sentir que has alcanzado el estándar que Dios requiere para entrar en su reino, necesitas estar quebrantado y aplastado bajo la realidad de que no entrarás en su reino por tus obras, a menos que seas tan perfecto como Dios. Y eso no es verdad para nadie. Así que, realmente, desde el capítulo 5, versículo 1, hasta el capítulo 7, versículo 12, nuestro Señor contrasta la religión falsa de los judíos con la verdadera religión, la religión de las obras contra la de la fe. Luego llega a una advertencia final en el capítulo 7, versículo 13. Este es el final de este gran sermón, y comienza diciendo esto. Versículo 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la destrucción, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí señala que es difícil para los pecadores salir de las mentiras de la religión falsa. Es difícil para aquellos que han sido engañados y tienen sus mentes cegadas por Satanás llegar a la verdad. Es difícil. ¿Por qué? Bueno, como puedes ver en lo que acabamos de leer, son pocos los que la encuentran. No es inmediatamente visible, es difícil de encontrar. Y no solo eso, la puerta es pequeña, es difícil de entrar. Y no solo eso, sino que cuando entras, el camino en sí es difícil. Es difícil de encontrar, es difícil de entrar, y es difícil de seguir. Pocos la encuentran, pocos entran, pocos caminan por ese camino angosto. Son mantenidos fuera por su propio pecado. Son mantenidos fuera por su propia ceguera. Y son ayudados y alentados en eso por falsos profetas que son introducidos inmediatamente en el versículo 15. Son aquellos que venden boletos en el camino ancho que lleva a la destrucción. Falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Lo dice de nuevo en el versículo 20, por sus frutos los conoceréis. Mirad sus vidas. Los falsos profetas deberían desenmascararse fácilmente. Mirad la corrupción de sus vidas. Quiero recordarles nuevamente que esto no es una comparación entre el judaísmo y el islam. Trasladándolo al resto del Nuevo Testamento, esto no es una comparación entre el cristianismo y el hinduismo. Esto está viendo la religión falsa en comparación con la religión verdadera cuando ambas afirman ser bíblicas. Así que puedes estar alrededor de la religión verdadera del judaísmo. Puedes estar alrededor de la religión verdadera del cristianismo y estar en el camino ancho que lleva a la destrucción. Habiendo dicho eso, llegamos al versículo 21, que es donde quiero enfocar nuestra atención. Nuestro Señor advierte, comenzando en el versículo 21, sobre dos posibilidades inaceptables. Primero, la mera profesión verbal, versículos 21 al 23. Y, en segundo lugar,
la mera posesión de conocimiento intelectual, versículos 24 al 27. Él muestra que la profesión verbal, incluso sobre la verdad, y el conocimiento intelectual, incluso relacionado con la verdad, no necesariamente salvan. De hecho, en este caso, señala que las palabras vacías y los corazones vacíos no salvan. Los dos párrafos que llevan este gran sermón a su conclusión presentan el mismo tema. La única diferencia es que uno trata sobre la profesión verbal y el otro sobre el conocimiento intelectual. La profesión verbal no es suficiente para salvar, y el conocimiento intelectual de la verdad tampoco es suficiente para salvar. ¿Qué estamos diciendo aquí? No es lo que dices ni lo que sabes lo que te salva. El Señor está hablando nuevamente, no a personas irreligiosas, sino a hombres y mujeres obsesionados con la religión. En el caso de los escribas y fariseos, aunque había otros obsesionados con la religión, ellos eran los máximos obsesionados. Son religiosos, pero están en camino al juicio. Creen que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios, pero están destinados a la condenación. En palabras de Pablo, tienen una forma de piedad, pero no la realidad, ni el poder. En el Nuevo Testamento se presentan no solo como engañadores, sino como autoengañados. Eso sigue siendo una realidad hoy. Personas como los fariseos y los escribas, conectadas con la religión correcta, conectadas con alguna forma de cristianismo, pero totalmente desprovistas de la verdadera justicia de Dios que viene a través de Cristo. Tenemos multitudes de almas engañadas en las iglesias y en el movimiento de Jesús que creen que, porque han hecho alguna profesión, alguna afirmación verbal de estar vinculados al cristianismo o a Jesús, y porque conocen algunos hechos sobre él, todo está bien. Nuestro Señor entendió la letalidad de este engaño, y por eso el primer sermón registrado en las páginas del Nuevo Testamento es este, advirtiendo cuán cerca puedes estar de la verdad y aún así estar destinado a la destrucción eterna en el camino ancho. Ahora, lo que es impactante acerca de esto está contenido en la palabra muchos. Miren el versículo 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Muchos aparecerán en el juicio final en un estado de completo autoengaño. Son los mismos muchos del versículo 13, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción, y muchos son los que entran por ella. Muchos entran en el camino de la destrucción, muchos caminan por el camino de la destrucción, y muchos aparecen al final de ese camino de destrucción. ¿Qué dicen al final? ¿Que no creyeron en él? ¿Que lo rechazaron? No. Dicen, Señor, Señor, hicimos todo esto en tu nombre, solo para escuchar, nunca os conocí.
Esto es lo más aterrador de todas las posibilidades, estar tan cerca y aún estar perdido. Muchos. Por otro lado, pocos encuentran el camino estrecho. Podemos concluir, solo por el uso de estas palabras del Señor, que la mayoría de las personas que tienen alguna conexión con el cristianismo están engañadas, ya que muchos reclamarán a Cristo pero serán desconocidos para Dios, y pocos realmente encontrarán el camino estrecho. Creo que es una conclusión justa. Muchos son como las vírgenes en Mateo 25 que esperaban que viniera el esposo, pero cuando llegó, no estaban preparadas, no tenían aceite en sus lámparas. Creían que estaban a salvo. Formaban parte del grupo de la boda, fueron seleccionadas para estar allí. El día del juicio fue para ellas una terrible sorpresa. Creo que la mayoría de las personas que dicen ser cristianas o tener alguna conexión con el cristianismo caen en la categoría de los muchos. Los cristianos verdaderos son los pocos. Ahora bien, ¿cómo las personas caen en este engaño? Es bueno reflexionar sobre eso porque queremos que hagan un autoexamen, que lleva a las personas al engaño de creer que son cristianas, que son salvas, que tienen una relación verdadera con Dios cuando no es así. Hay varias cosas. Primero, un falso sentido de seguridad. Lo que quiero decir con esto es que obtienen su seguridad de ser cristianos porque rezaron una oración o porque se sintieron emocionados cuando alguien les habló sobre Cristo, o vieron una película sobre Jesús y se emocionaron por cómo fue tratado. O alguien les dijo, si solo dices estas palabras, rezas esta oración y le pides a Jesús que entre en tu vida. Si has hecho eso, eres un creyente. Incluso alguien podría decirte, si has rezado esa oración, estás salvado. Ya estás dentro. No dudes de eso. Así que les han dicho que es tan simple como eso. Y han tenido alguna persona bien intencionada que certifica su oración como suficiente. Mientras digas que crees en Jesús, que crees que murió y resucitó, y quieres que sea tu Salvador, todo está bien. No dudes de eso. Siéntete seguro de eso. Rezaste la oración, tomaste la decisión, eso es todo lo que se requiere. Sí, se requiere eso. Se requiere creer en el Evangelio. Se requiere creer en el Dios verdadero, en la muerte y resurrección de Cristo. Se requiere eso. Pero la salvación no se basa en una fórmula, no se basa en una oración, ni siquiera en un credo. Ni siquiera se basa en una teología precisa. Podrías decir todas las cosas correctas y estar perdido para siempre. Ten cuidado con una falsa seguridad. En segundo lugar, las personas son llevadas a esta falsa sensación de seguridad por una falta de autoexamen. Una falta de autoexamen. El Señor nos dio una ordenanza en la Iglesia, y esa es su mesa, la cena del Señor. Y el apóstol Pablo nos dice que cuando nos reunimos como Iglesia y nos acercamos a esa mesa,
debemos examinarnos a nosotros mismos. No es solo un memorial, no es solo un recuerdo, no es solo rememorar la muerte de Cristo, el cuerpo y la sangre de Cristo. Es eso, pero también es mirar hacia dentro de nuestros propios corazones y hacer una evaluación honesta de nuestra condición. No hacerlo es participar indignamente y eso atrae el juicio divino. En 2 Corintios 13, 5, Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. En 1 Corintios 11 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. No solemos pensar en el autoexamen de esa manera. Tendemos a estar tan orientados hacia la gracia. Tendemos a que nos digan que Dios nos ama tanto y que el Evangelio es tan gratuito y que la gracia es tan abundante. Que todo lo que tenemos que hacer es simplemente extender la mano y decir que lo queremos, y es nuestro. Y una vez que hemos hecho eso, tenemos una falsa sensación de seguridad. ¿Por qué nos volveríamos introspectivos? ¿Por qué haríamos un examen profundo de nuestro corazón? Eso no podría ofender a Dios, según algunos, porque pone en duda la gracia. Bueno, al examinarte, ¿estás buscando esto? ¿Cuáles son mis afectos? ¿Cuáles son mis amores? ¿Cuáles son mis deseos? ¿Cuáles son mis motivos? Si todos son piadosos, entonces esa es la obra del Espíritu Santo. Si son mundanos y pecaminosos, no importa lo que afirmes, no importa lo que alguien piense de ti. Si el autoexamen revela un corazón que desea el pecado, ama al mundo y está motivado por deseos y lujurias personales, no importa cuál sea tu conexión con el cristianismo, no importa qué oración rezaste, no has sido transformado. Otra cosa que lleva a las personas a este engaño es una fijación en la actividad religiosa. Tal vez vayas a la iglesia, tal vez asistas a un estudio bíblico, tal vez incluso tengas conversaciones sobre temas de las Escrituras. Tal vez adhieres a ciertos estándares éticos asociados con la religión cristiana. Eso es muy común. Ha sido común en la historia de nuestra propia nación. Una especie de ética judeocristiana dominó nuestra cultura durante muchos años. Ya no lo hace, pero una vez lo hizo. Las personas pensaban en la moralidad en términos cristianos y la Iglesia tenía mucha más prioridad que ahora. Pero una fijación en la Iglesia y la actividad religiosa es una buena manera de ser engañado. Otra de las razones es lo que yo llamo un enfoque de intercambio justo. Las personas son engañadas porque es bastante común asumir que sus buenas acciones superan las malas. Básicamente, las personas piensan, bueno, no soy tan malo como otras personas. Siempre puedes encontrar personas peores que tú. Si no las conoces, puedes encontrarlas en Wikipedia. Siempre habrá personas peores que tú. La mayoría de las personas piensan, bueno, equilibramos lo malo con lo bueno. Y como probablemente no hacemos cosas malas tan frecuentemente como hacemos cosas buenas, vamos a estar bien porque lo positivo supera lo negativo. Dios nunca juzga a nadie de esa manera.
Y, por cierto, bastaría con una sola acción negativa para enviarte al infierno para siempre, porque ese pecado es suficiente para condenarte eternamente. Las personas son llevadas por este sentido de equilibrar lo bueno y lo malo en sus vidas. Otra cosa que creo que lleva a las personas a este engaño de creer que son creyentes cuando no lo son, es la indiferencia hacia las Escrituras. La indiferencia hacia las Escrituras. No les importa realmente leer las Escrituras, no están particularmente interesados en escuchar las Escrituras, no están interesados en aprender la palabra de Dios. No tienen apetito por la verdad divina. Tal vez tienen una Biblia, pero no la leen realmente, no sienten la necesidad de leerla. No se sienten atraídos por ella. No es su pan, no es su alimento para el alma. Y debido a esa indiferencia hacia las Escrituras, hay ignorancia sobre ellas, y como resultado, desobediencia a las Escrituras. Esto es donde encuentras personas que dicen ser cristianas pero que están a favor de relaciones homosexuales. Apoyan el movimiento LGBTQ, no les gustan las iglesias que toman una postura en contra de eso. Están a favor del aborto o tal vez están a favor del sexo prematrimonial o de la fornicación, siempre y cuando se amen. Sin embargo, se llaman cristianos porque tienen algún tipo de apego sentimental hacia alguien que ellos creen que es Jesús. Pero su indiferencia hacia las Escrituras se refleja en los niveles que he mencionado. No tienen un interés real en ellas. No tienen hambre de ellas. No son su alimento espiritual. No se deleitan en sus verdades ni tienen un deseo de profundizar en ellas para que sus vidas puedan ser enriquecidas profundamente. No saben lo que dicen las Escrituras, realmente no les importa lo que dicen. E incluso se ofenden por algunas de las cosas que están en la Biblia, las cuales eligen rechazar. Si es así como te sientes, puedes llamarte cristiano, pero estás autoengañado. Si ignoras las Escrituras, las rechazas en parte, discutes con ellas o las manipulas, podrías no ser cristiano en absoluto. Otra de las razones es lo que yo llamo un enfoque de intercambio justo. Las personas son engañadas porque es bastante común asumir que sus buenas acciones superan las malas. Básicamente, las personas piensan, bueno, no soy tan malo como otras personas. Siempre puedes encontrar personas peores que tú. Si no las conoces, puedes encontrarlas en Wikipedia. Siempre habrá personas peores que tú. La mayoría de las personas piensan, bueno, equilibramos lo malo con lo bueno. Y como probablemente no hacemos cosas malas tan frecuentemente como hacemos cosas buenas, vamos a estar bien porque lo positivo supera lo negativo. Dios nunca juzga a nadie de esa manera. Y, por cierto, bastaría con una sola acción negativa para enviarte al infierno para siempre, porque ese pecado es suficiente para condenarte eternamente. Las personas son llevadas por este sentido de equilibrar lo bueno y lo malo en sus vidas. Otra cosa que creo que lleva a las personas a este engaño de creer que son creyentes cuando no lo son,
es la indiferencia hacia las Escrituras. La indiferencia hacia las Escrituras. No les importa realmente leer las Escrituras, no están particularmente interesados en escuchar las Escrituras, no están interesados en aprender la palabra de Dios. No tienen apetito por la verdad divina. Tal vez tienen una Biblia, pero no la leen realmente, no sienten la necesidad de leerla. No se sienten atraídos por ella. No es su pan, no es su alimento para el alma. Y debido a esa indiferencia hacia las Escrituras, hay ignorancia sobre ellas, y como resultado, desobediencia a las Escrituras. Esto es donde encuentras personas que dicen ser cristianas pero que están a favor de relaciones homosexuales. Apoyan el movimiento LGBTQ, no les gustan las iglesias que toman una postura en contra de eso. Están a favor del aborto o tal vez están a favor del sexo prematrimonial o de la fornicación, siempre y cuando se amen. Sin embargo, se llaman cristianos porque tienen algún tipo de apego sentimental hacia alguien que ellos creen que es Jesús. Pero su indiferencia hacia las Escrituras se refleja en los niveles que he mencionado. No tienen un interés real en ellas. No tienen hambre de ellas. No son su alimento espiritual. No se deleitan en sus verdades ni tienen un deseo de profundizar en ellas para que sus vidas puedan ser enriquecidas profundamente. No saben lo que dicen las Escrituras, realmente no les importa lo que dicen. E incluso se ofenden por algunas de las cosas que están en la Biblia, las cuales eligen rechazar. Si es así como te sientes, puedes llamarte cristiano, pero estás autoengañado. Si ignoras las Escrituras, las rechazas en parte, discutes con ellas o las manipulas, podrías no ser cristiano en absoluto. En última instancia, todo se reduce a esto. Eres verdaderamente cristiano solo si entraste por la puerta estrecha. Si pasaste por la puerta estrecha. ¿Qué es la puerta estrecha? Es como un torniquete, no puedes pasar con equipaje. No puedes llevar nada contigo. Pasas con una actitud de arrepentimiento, pobreza espiritual, humildad, quebrantamiento, confesando tu pecado, con contrición, sin llevar nada en las manos. Como dice el antiguo himno, nada en mis manos traigo, simplemente a tu cruz me aferro. Vienes arrepentido porque tu hombre interior, tu corazón, está quebrantado por tu pecado. No se trata solo de querer añadir a Jesús a tu vida para hacerla más feliz. No hay mayor insulto que decir Señor, Señor fervientemente y ser un hipócrita. La realidad es que solo estás en el camino estrecho que lleva a la vida eterna si entraste por la puerta estrecha. Las personas engañadas caen en varias categorías. Por cierto, algunas son superficiales. Se llaman a sí mismas cristianas porque creen en Dios o aceptaron a Cristo, pero son ignorantes, indiferentes y no comprometidas con las Escrituras, y por lo tanto, desobedientes a ellas. Además de los superficiales, están los involucrados. Están en la iglesia, Jesús los llamó cizaña.
Son difíciles de distinguir de los verdaderos creyentes porque conocen el lenguaje, hablan el idioma, saben del Evangelio y de la Biblia. Pero no hay humildad, no hay quebrantamiento, no hay piedad práctica, no hay un patrón de obediencia. Así que tienes a las personas superficiales, a las personas involucradas y, luego, a los hipócritas descarados. Ellos saben que no son creyentes, pero lo ocultan, sea por conveniencia, para mantener la paz, conservar una relación o ganar alguna ventaja personal. Ellos no están engañados. Todas estas personas están alrededor y cerca de la verdad. ¿Cómo pueden los engañados saber que están engañados? ¿Cómo podemos identificar a ese tipo de personas y ayudarles? Puedo sugerir algunas cosas. Busca a las personas que buscan sentimientos, bendiciones, experiencias y sanaciones. Personas más interesadas en los beneficios de la fe que en el autor y consumador de la fe, Cristo. Más interesadas en los regalos que en el dador. Busca a las personas que están más comprometidas con una denominación, una iglesia específica o un grupo religioso, tal vez más social que espiritual. Busca a las personas que están involucradas en la teología solo a un nivel académico. Los seminarios están llenos de este tipo de cristianos falsos, que ven la teología como un interés académico pero no tienen una relación real con el Señor. ¿Cómo identificar a aquellos que necesitan ayuda? Busca a aquellos que son indulgentes en exceso en nombre de la gracia, aquellos que carecen de penitencia, que no tienen ese quebrantamiento y humildad. Y busca a aquellos que ven el papel de Dios como un proveedor de todo lo que desean, en lugar de verse a sí mismos como los que deben someterse a los deseos de Dios, que al final son lo mejor. Todos estos tipos de personas pueden estar engañadas y, muy probablemente, en el camino hacia la destrucción, aunque crean que van al cielo. Nuestro Señor entonces aborda la insensatez de las palabras vacías. Observemos el versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí está la insensatez de las palabras vacías. Estas son personas que dicen, pero no hacen. Sus afirmaciones son engañosas. Dicen las cosas correctas, pero no viven de acuerdo con ellas. Jesús es explícito incluso sobre sus afirmaciones. Dicen, en el versículo 21, a mí. Lo repite en el versículo 22, muchos me dirán en aquel día. Todas sus actividades religiosas están dirigidas a Él, pero su destino final no se basará en lo que dicen, ya sea ahora o en ese día. Versículo 22. Señor, Señor. La primera vez es respetuoso, como un título, podríamos decir maestro.
La segunda vez Señor tiene un significado ortodoxo, un título divino. Y decirlo 2 veces, Señor, Señor, denota fervor, celo, una cierta devoción y pasión. 3 veces en el versículo 22 dicen, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Toda su actividad estaba dirigida al Señor Jesucristo. En tu nombre suena tan correcto. En el nombre de Cristo, vinieron proclamándolo como Señor, con cortesía, ortodoxia, fervor, devoción privada y ministerio público. Sonaba tan bien, pero el versículo 23 dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hicieron una confesión, y Jesús hace otra. La palabra griega usada aquí para declararé es homologé, lo que significa confesar o declarar públicamente. Es una confesión solemne y definitiva de Jesús, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Literalmente, significa vosotros que siempre practicáis la iniquidad. Están más relacionados con el anticristo, el hombre de pecado, que con el verdadero Cristo. La profesión es inútil. Este tipo de declaración vacía es una forma de blasfemia. Decir Señor, Señor sin vivir en obediencia a su señorío es una burla. Peor que cualquier maldición que puedas escuchar en las calles. La blasfemia dentro del templo es mucho más terrible que la blasfemia en los barrios bajos. Es como un beso de Judas, una traición bajo la apariencia de devoción. Muchos llamarán a Jesús Señor, Señor, pero nunca se someterán a su señorío. Como dice el versículo 21, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Las personas del reino hacen su voluntad. Efesios 2 dice que hemos sido salvados por gracia mediante la fe para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Escucha lo que dice Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Los oidores que no hacen, los habladores que no actúan, se engañan a sí mismos. La única forma posible de manifestar el verdadero cristianismo es practicar la ley de Dios y realizar buenas obras. Santiago lo expresa de esta manera en el capítulo 2, versículo 14, la fe sin obras está muerta. Toda actividad religiosa, sin importar cuán ferviente o ortodoxa sea, si no resulta en obediencia al señorío de Cristo, es iniquidad. Jesús dice, tu predicación, tus intentos de expulsar demonios, tus supuestos milagros, todo es iniquidad. Lo hiciste en mi nombre, pero no por un solo momento he reconocido que me perteneces. No te conozco, dice el Señor. Es una relación personal, íntima y redentora lo que define la verdadera fe. Las palabras vacías no sirven de nada. Lo que importa es lo que haces. Profetizar puede ser predicar, echar fuera demonios puede referirse a actividades de exorcismo, y grandes obras se traduce como milagros o cualquier tipo de actos espirituales poderosos.
Ellos afirmaron haber hecho todas estas cosas en el nombre de Cristo. ¿Eran legítimos sus actos de predicación? ¿Eran sus intentos de echar fuera demonios obra real de Dios? ¿Eran las grandes obras que hicieron verdaderos milagros de Dios? Por supuesto que no, porque eran inicuos. Solo porque alguien habla bien de Jesús, recita un credo ortodoxo, parece ferviente o proclama públicamente su fe en Cristo, e incluso afirma haber hecho obras en el nombre de Cristo, no prueba que le pertenezca. No prueba que no esté bajo el juicio de Cristo, a quien profesan. Incluso aunque afirmen, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, Él les dirá, no os conozco. Puedes pensar que estás relacionado con Él, pero Él dice, no te conozco. Yehoshua escribió, ¿por qué me llamas Señor, pero no haces lo que digo? Me llamas, el camino, y no caminas por él. Me llamas, la vida, y no vives en mí. Me llamas, Maestro, y no me obedeces. Si te condeno, no me culpes. Me llamas, el pan, y no te alimentas de mí. Me llamas, la verdad, y no me crees. Me llamas, Señor, y no me sirves. Si te condeno, no me culpes. Estamos hablando aquí de la confesión y la profesión cristiana. No te engañes. ¿Estás solo diciendo palabras vacías sin una relación real con Cristo? Si la tienes, se manifestará en obediencia, una obediencia amorosa y agradecida hacia la ley de Dios. De las palabras vacías pasa ahora a los corazones vacíos. Para concluir, dice en el versículo 24, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Ahí está la transición. Si escuchas mis palabras y las pones en práctica, eres el hombre prudente. No se trata de lo que profesas, sino de lo que haces. Descendió la lluvia, vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, lo compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y cayó, y grande fue su ruina. Por favor, nota que la diferencia está en si haces o no haces. El versículo 24 dice, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica. Y en el versículo 26, cualquiera que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. Esa es la diferencia entre el que oye y obedece y el que oye y desobedece. Aquí introduce la insensatez de los corazones vacíos. Esto es un cierre tan poderoso para su sermón. Ambos grupos escuchan sus palabras. Observa el versículo 24, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica. Y en el versículo 26, cualquiera que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. La distinción no está en si escucharon o no.
No está en lo que dicen, está en lo que hacen. Los cristianos que profesan y los cristianos que verdaderamente poseen la fe pueden parecer iguales. Ambos construyen una casa espiritual. Ambos parecen involucrarse en las mismas actividades religiosas. Ambos pertenecen, podríamos decir, a la Iglesia visible. Ambos leen las Escrituras, asisten a reuniones, tal vez predican, luchan contra el reino de Satanás, y afirman que Dios está obrando poderosamente en ellos. Pero la verdadera diferencia entre los dos no se revela hasta la tormenta. Hasta ese momento, las casas parecen idénticas. Desde el exterior, nadie podría notar la diferencia. El problema está en el fundamento.